Sin censura. Hola amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa Sin Censura. Recuerden que tenemos la cita acá todos los jueves a las 8 de la noche. El día de hoy, como pueden observar acá, a la par mía se encuentra el tema que vamos a estar desarrollando o prácticamente lo vamos a estar desenvolviendo, que es una situación que no nos deja de sorprender. Pues en lo personal puedo decir que cada día al despertarnos nos damos cuenta de una situación nueva a la que estamos pasando en nuestro país, y es por eso que no nos dejamos de sorprender cada vez más qué es lo que está pasando en nuestro país, qué es lo que están haciendo con nuestro país y hasta dónde van a poder llegar. Recuerden que este es un espacio patrocinado por el Movimiento Libertad, porque Movimiento Libertad estará ahí siempre defendiendo la verdad y fomentando la libertad de expresión mientras exista la República. Y la República va a existir mientras nosotros estemos ahí para defenderla. El día de hoy hemos invitado a Luis Treminio, el cual es presidente de Campo y es un ciudadano comprometido al rescate de la democracia en nuestro país. Lo tenemos acá en pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido y primeramente muchas gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Irving. Un saludo a los amigos que los están viendo. Bueno, el día de hoy quisiera hablar con usted diferentes situaciones con respecto a la economía de nuestro país, ya que nos hemos dado cuenta de que en tan poco tiempo que fue la transición entre los antiguos gobiernos y el nuevo gobierno, la antigua Asamblea Legislativa y la nueva Asamblea Legislativa, el país está acelerando su crisis económica y su déficit económica. Es por ello que le quiero presentar, acá le voy a poner en pantalla la primera pregunta con la cual vamos a romper el hielo el día de hoy, que la tiene en este momento. El Salvador está en una crisis económica irreversible. A su punto de vista, ¿cómo estamos? Le voy a presentar una pequeña nota periodística la cual nos ayuda a justificar esa pregunta. Y sería: la deficiencia entre lo que se compra y lo que se vende en El Salvador es insostenible, según un informe. Lo estamos viendo que esto fue un informe hecho por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia. Y tenemos la referencia. ¿Cómo ve usted, en este caso, nuestra situación en El Salvador? Y nosotros desde el 2020 venimos denunciando un incremento en relación a las importaciones que se están haciendo. Ese incremento es injustificable porque en el caso de nosotros como campo representamos al sector agropecuario. En el 2020 se estaba saliendo la cosecha nacional y en vez de realizar compras locales decidieron comprar en Sinaloa. ¿Qué quiere decir esto? Que dejaron al margen a los productores nacionales pudiendo realizar las compras aquí. Eso viene en perjuicio de todos los productores y por lo tanto viene en perjuicio de la economía nacional también. O sea que hasta el momento las exportaciones e importaciones que tenemos déficit, nosotros estamos importando más que lo que exportamos. Por lo tanto, eso los va a llevar a una crisis económica y al final del próximo año nosotros estamos pronosticando también la posibilidad de una crisis alimentaria. ¿Por qué? Porque en relación al cultivo del año pasado, este año los productores, a pesar que la inversión fue mucho mayor, estamos produciendo menos que el año pasado. O sea, la inversión del año pasado fue de 650 millones de dólares. Este año la inversión es de 659 millones. Por lo tanto, es mayor la inversión, pero con una reducción en cuanto a principalmente en granos básicos, de un 29,53%. Así es, o sea que en pocas palabras, El Salvador, cuando entró en la temporada de pandemia, nos dimos cuenta de que no se le compró a la persona o no se le compró al salvadoreño, sino que se compró en el extranjero, esos famosos paquetes solidarios que llegaban a las casas, habiendo la posibilidad de poderlo hacer aquí en el país. Exactamente, y nosotros lo dijimos en su momento, la Asamblea Legislativa
en ese momento los mandó a escuchar, los preguntó que si era procedente la compra que estaba solicitando el ministro Pablo Arlinker, y nosotros le decíamos que esa solicitud de parte del ministro de Agricultura era improcedente porque estaba saliendo la cosecha nacional. El maíz aquí estaba a un precio de $12, a ese precio estaban vendiendo nuestros productores, y él compró en Sinaloa a 13.50, o sea, todavía compró a unos 50 por arriba del precio local. O sea que además de no haber una justificación porque estaba saliendo la cosecha, tampoco hay una justificación el aumento en la compra o el precio, por qué compraron por arriba del precio nacional. Preocupa mucho porque en la información periodística que presenté en la pantalla, la voy a poner nuevamente, acá dice de que el gobierno no aplica medidas correctivas y el déficit comercial podría superar los 10 millones. O sea que estamos hablando de que en este momento es lo que se ha investigado, pero será que habrá más déficit más adelante, se acelerará más rápido este déficit económico. ¿Cómo lo ven ustedes con respecto a esa situación? ¿Qué es lo que se viene, lo de corto plazo? Sí, nosotros hemos dicho y hemos reiterado en varias ocasiones y somos de la misma opinión del de Defensa del Consumidor, una ONG que trabaja en ese sentido, que la canasta básica en los últimos 3 meses ha aumentado $34. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente ya tiene menos dinero o menos posibilidades de dinero para comprar y cubrir su necesidad, y principalmente la necesidad alimenticia. Entonces, si de seguir así en este ritmo, lógicamente va a haber, ya le estamos pronosticando una crisis alimentaria, pero además de eso, nosotros estamos viendo que los productores, por ejemplo, nacionales, están dedicando menos tierras para producir. ¿Por qué? Porque el alto costo de los insumos agrícolas de una manera injustificada ha afectado la producción nacional. ¿Por qué digo una manera injustificada? Porque los importadores de insumos agrícolas aquí en el país traen el producto los primeros 3 meses del año. El año pasado, a partir del mes de septiembre, comenzó a incrementarse el precio de los insumos agrícolas. Nosotros lo denunciamos que era una forma injustificada porque ellos ya tenían el producto aquí y nadie los hizo caso. Total que al 31 de enero de este año, lo que los costaba a nosotros $475 en insumos, lo logramos cotizar a $803, o sea, con 328 por arriba del año pasado. Y el inicio del ciclo agrícola, nosotros hicimos una inversión de 353 dólares arriba del año pasado. O sea, en vez de costar los 475 que los costó el año pasado, este año el productor, el costo de los insumos es de $830. Así es, entonces, para tenerlo un poco más claro, El Salvador, si tuviera las condiciones para poder generar inversión en el agro, podríamos llegar a ser autosostenibles. O sea, el punto sería, ¿podemos producir lo que nosotros vamos a consumir o siempre sería necesario estar importando? En el caso de los cereales, sí podemos producir lo que consumimos, y prueba de eso es que en el 2021 logramos producir por arriba del consumo nacional. Ejemplo, en el caso de maíz, el consumo nacional es de 18 millones de quintales, y nosotros, la producción que tuvimos el año pasado fue de 21 millones de quintales. En el caso de frijol, el consumo nacional son 2.400.000 y logramos producir 2.600.000. En el caso del arroz sí tenemos un poquito de déficit porque el consumo nacional son 900.000 quintales y la producción fue de 809.000 quintales, o sea, un déficit de 90.000 quintales, que no es mucho, pero la situación del arroz es compleja porque solo se puede sembrar en zonas eh, planas,
y la mayor cantidad de zonas planas está utilizado para la caña de azúcar, o sea, no lo estamos utilizando para producir arroz. Una de las preguntas del millón. ¿En este régimen de excepción impuesto por el gobierno han sido ustedes afectados? Eh, sí, desde al inicio hubo bastante acoso por parte de la policía, eh, el productor nacional se levanta a las 3 de la mañana para poder realizar las obras de, de labranza, digamos, y Ujú. en esos momentos la policía andaba hostigando, andaba poco a poco fue normalizándose, ya ellos se dieron cuenta que los productores se levantan temprano y nosotros consideramos que el régimen de excepción ya no tiene justificación de ser. ¿Por qué? Porque es un régimen que al final de cuentas se supone que es para capturar delincuentes, pero al final de cuentas ya no solo están capturando delincuentes, sino que lo están utilizando para cuestiones políticas. Capturan gente que no tiene nada que ver, capturan gente que critica al gobierno y al final de cuentas eso se vuelve contraproducente. Así es. Aquí tengo otra pregunta, la cual voy a agregar en pantalla, porque unos días atrás el vicepresidente de la República salió dando declaraciones a un periódico internacional diciendo que en una guerra siempre van a haber víctimas inocentes. Por eso la pregunta, ¿el régimen ha impuesto una guerra? ¿Usted cree que ha impuesto una guerra contra las pandillas? ¿O usted cree que ha puesto una guerra en contra de todas las personas que son oposición hacia ellos? Han puesto una guerra en contra de la oposición en general, o sea, porque si fuera una guerra contra las pandillas, yo creo que no es suficiente un régimen de excepción, o sea, tendrían que tomar muchas más medidas para poder controlar la delincuencia. Y se supone que el régimen de excepción lo pusieron por los 83 muertos que hubieran un fin de semana, pero ya se supone que en el primer mes controlaron eso, ya no hay justificación para que continúen. Y además que la situación es cuestión de prioridades. ¿Cuál es prioritario para el país? Invertir en seguridad o invertir en estar gastando en ese régimen de excepción o invertir en el sector agropecuario. Esa es la situación. En lo personal yo creo que debería de haber prioridades. Lo que pasa es que el régimen de excepción, ahorita impuesto, porque ni siquiera fue consultado, ni siquiera fue estudiado, entonces ellos lo que están haciendo, a mi punto de vista, es tratando de justificar muchas tomas de decisiones, las cuales no están obligados a justificarlas. Es por eso que yo le hacía la pregunta, porque el presidente decía que en toda guerra, el vicepresidente, perdón, decía que en toda guerra hay inocentes. ¿Será que ha afectado a lo que es el rubro del agro, es lo que ha afectado a la economía esta toma de decisiones? Porque, por ejemplo, hemos visto que se ha tomado decisiones arbitrarias con respecto a préstamos, estamos viendo que se ha tomado decisiones arbitrarias con respecto a situaciones económicas, como por ejemplo compra de bonos, compra de Bitcoin, etcétera. ¿Será que esto viene a afectar directamente al agro? ¿Será que esto viene a afectar directamente a la economía de nuestros compatriotas? Sí, sí, viene a afectar. ¿Por qué? Porque nosotros desde el año pasado, desde el 2021, estamos solicitando la exoneración del IVA a los insumos agrícolas y lo estábamos solicitando porque mirábamos venir la situación de crisis o de aumento en los precios de los insumos agrícolas. Entonces, al final de cuentas, eh, son apenas 18 millones, 34 millones de dólares que hay que invertir para la exoneración del IVA y hasta el momento no hemos tenido respuesta de la Asamblea y esto que lo hemos presentado, lo presentamos en mayo del 2021, lo volvimos a presentar en abril de este año para solicitar la exoneración del IVA y hasta el momento no tenemos respuesta, o sea que no hay, al gobierno no le importa producir o que el productor nacional garantice el abastecimiento local.
Yo lo que creo es que sí le importara si tuviera la gran mayoría de personas afines a ellos o familiares, posiblemente amigos allegados, dirigiendo este tipo de organizaciones o dirigiendo prácticamente lo que es el agro, porque si no, no se ven apoyados ustedes. Lo que pasa que, o sea, no hemos sentido apoyo de parte del gobierno en relación al sector agropecuario. Le estoy diciendo medidas tan simples que pudiéramos nosotros evitar la crisis alimentaria que hemos estado hablando. Las mismas Naciones Unidas, la misma FAO, el PMA está diciendo hay posibilidades de una crisis alimenticia para el siguiente año y este gobierno no está haciendo nada. Este gobierno trata o intenta decir que se va a resolver con importaciones y al final de cuentas los países productores grandes están diciendo que van a cerrar fronteras. Entonces vamos a tener la situación nosotros o va a tener la situación el gobierno de importar a un precio mucho mayor. Entonces al final de cuentas, ¿quiénes son los perjudicados? Son los productores, ¿no? Al final de cuentas los principales perjudicados de esta situación van a ser los consumidores nacional. ¿Por qué? Porque el productor por lo menos ya está garantizando con la siembra que realizó su abastecimiento para el próximo año. ¿Ustedes han sido perseguidos durante el régimen? O sea, ¿hay alguna persona que ustedes hayan dicho no necesariamente tenemos que estar siendo acosados? De nuestra organización no hemos tenido ese problema. Sí hemos tenido atraso y seguimos teniendo atraso en la cuestión de la certificación de la Junta Directiva. La Junta Directiva fue electa eh, en el mes de marzo de este año, la Junta Directiva de Campo, y hasta el momento no los han entregado la certificación de nuestra Junta Directiva. O sea que yo ahorita soy el presidente electo, todavía no puedo decir soy el presidente de Campo porque no tengo la certificación de la Junta Directiva en mis manos. Ok, entonces sí ha habido acercamiento del gobierno mostrando interés al agro en El Salvador. No ha habido acercamiento. O sea, ¿cómo puedes ver el interés del gobierno o dónde se ve reflejado el interés del gobierno al sector agropecuario, a los diferentes sectores a través del presupuesto general de la República? El presupuesto del Ministerio de Agricultura de este año fue de 69 millones de dólares y hace 12 años el presupuesto fue de 110 millones de dólares, o sea que en vez de ir en aumento, ha ido disminuyendo paulatinamente a través de todos los últimos tres gobiernos le han ido disminuyendo el presupuesto y este no es la excepción, pues o sea, le siguen disminuyendo y ahorita está en 69 millones de dólares el presupuesto del Ministerio de Agricultura, o sea que está 39 millones menos que en el 2009. Pero a todo esto, El Salvador está pasando un proceso de adolecer muchas necesidades, está pasando un proceso en el cual la confianza ya se perdió con respecto al gobierno. Así lo vemos los de oposición, así lo vemos las personas que no somos fanáticas políticas del régimen, pero la pregunta va a ser la siguiente, se la voy a presentar en pantalla para que la población también la pueda ver. ¿Tenemos seguros nuestros derechos con respecto a ustedes en el área del agro y la industria? ¿Lo tienen seguro? Porque hemos visto que arbitrariamente a veces se ha despedido personas, se ha cambiado la forma de hacer política, se ha cambiado la forma también de cómo administrar diferentes entidades. Por ejemplo, la Digestic la eliminaron de la noche a la mañana. ¿Será que ustedes se sienten confiados de que lo que están haciendo va a perdurar o de la noche a la mañana pueden quitárselos? O sea, nosotros no estamos seguros de nada con este régimen, no, con el régimen de excepción nadie está seguro porque en cualquier momento te pueden acusar que estas mismas declaraciones, esta misma grabación pueden ser utilizadas en tu contra, porque plantear que estás vinculado a una pandilla o plantear que estás vinculada a determinado grupo delincuencial solo por criticar al gobierno, eso no te da garantías constitucionales. O sea,
el régimen de excepción te quita todas esas garantías que tenemos. O sea, se habla que estamos en una democracia, que somos un país democrático, pero no puedes opinar, entonces no es democracia. Democracia es que puedas decirle a cualquier persona que está haciendo las cosas mal, estás haciendo las cosas mal, en que estés errado en tu planteamiento, pero él tiene que aceptarlo o debatirte la situación. Te puede decir, estás errado en esta situación, pero desde un punto de vista de seguridad, no de estás errado y porque estás errado te vincula a un determinado grupo delincuencial. Así es, hago esta pregunta y esta alegoría porque se han presentado situaciones en el transcurso de este nuevo gobierno en el cual nos deja que pensar porque nosotros como ciudadanos o las personas que tienen posibilidades o a los empresarios que tienen sus bienes se le han visto en muchas ocasiones extraídos sus bienes, por decirlo así. Vemos el caso que tuvimos del señor Catalino Miranda, él nada más estaba manifestando, posiblemente no de la mejor manera posible, pero vimos que de repente ya estaba suspendida la línea, se le decomisó su patrimonio, por decirlo así, se utilizó su patrimonio de una forma bien arbitraria, porque ni siquiera con el consentimiento de él se utilizaron sus microbuses. Hemos visto notas periodísticas en las cuales eh, las personas importantes en puestos estratégicos en Nuevas Ideas hacen declaraciones como esta, la que voy a poner en pantalla. Jefe de fracción Nuevas Ideas. Eso fue lo que dijo. Yo tengo el poder para meter una ley y cerrar los medios. O sea que cuando las personas se vuelven incómodas, el gobierno trata la forma de callarlo, el gobierno trata la forma de obstruir todo ese tipo de libertad de expresión. Es por eso que viene la pregunta. ¿Ustedes creen que están bien, están seguros con la situación? ¿Ustedes se genera un ambiente de confianza para poder seguir trabajando en lo que ya han empezado? ¿O han tenido indicios en algún momento, solo por saberlo, si se puede saber, sí, si no, no hay problema, de que ustedes están trabajando de la mejor manera y el gobierno por lo menos no los ha estado molestando? Podemos decir que nosotros no hemos tenido por el momento acoso de parte del gobierno, no lo hemos sentido, pero que los hemos dado cuenta que otra gente sí, o sea, tal vez. Lo que pasa es que nosotros hemos dicho y en reiteradas ocasiones Campo ha manifestado, nosotros no estamos en contra del gobierno, nosotros estamos en contra de algunas decisiones que toma el gobierno y se las decimos. Por ejemplo, le hemos dicho, mire, señores del gobierno, ustedes no están apoyando al sector agropecuario. Si por eso te van a capturar y te van a tener retenido durante cierto tiempo, pues ni modo, pero se lo hemos dicho, le hemos dicho, señores del gobierno, ustedes por la situación misma que ustedes han generado no han podido conseguir supuestamente financiamiento para el sector agropecuario. Ejemplo de esto es que en el año 2021, el 25 de mayo, la Asamblea Legislativa eh, aprobó dos fideicomisos para el sector agropecuario y hasta el momento no han podido conseguir el dinero, o sea, un año y 4 meses después de ese decreto de, que presentó el ministro de Agricultura. O sea que hasta el momento el dinero que se iba a conseguir supuestamente para el plan de rescate para el sector agropecuario, hasta el momento no se ha conseguido. Entonces, ¿culpa de quién es? Culpa del gobierno, que la misma reputación que va creando o la misma insolvencia que va teniendo va haciendo que los bancos cada vez cierren sus puertas y no les presten dinero para la reactivación del sector agropecuario. ¿Hay alguna ley en la que ustedes puedan ampararse y decir, esto es lo que nosotros necesitamos en este actual periodo legislativo? No, no tenemos ninguna ley. Inclusive nosotros hemos dicho que hay que crear la Política Nacional Agropecuaria y que se convierta en una ley de la República y hasta el momento tampoco se ha hecho, los han hecho caso en ese sentido. Hemos hablado con los diferentes ministros de Agricultura de este gobierno y le hemos planteado la necesidad de la creación de la reserva estratégica. Somos el único país de Centroamérica que no tenemos
una reserva estratégica. ¿Para qué sirve la reserva estratégica? Para dos cosas principales. En primer lugar, para garantizar el abastecimiento a la hora de cualquier situación de emergencia, y dos, para estabilizar precios sin necesidad de hacerlo de una forma positiva. ¿Qué quiere decir esto? Jugar al mismo juego que juega el mercado, oferta y demanda. Si el mercado empieza a tener escasez, se saca de la reserva y de ahí se establece el precio, lógicamente. Con este nuevo ministro, sí hemos tenido un poquito de apertura en el sentido que se ha comprometido a hacer compras nacionales, pero hasta el momento no hemos realizado ninguna venta. O sea, estamos esperando que salga la cosecha para ver si en realidad cumple esa parte el ministro de Agricultura de comprar localmente. Bueno, esperemos que no quede en una clásica promesa de como siempre, vamos a Exacto. comprarle al productor nacional porque él es el que se lo merece, sino que lo compran por otro lado. Exacto. O sea, Ok, nosotros insistimos en la cuestión de la reserva estratégica y que sea con compras locales por la cuestión de calidad. O sea, las importaciones, es mentira que las importaciones que vienen es de mejor calidad que el producto nacional. Sí, partiendo que son productos que, por ejemplo, en el caso de maíz, tienen 4 o 5 años de estar almacenados, y el productor ofrece productos del año que se está fresco, por decirlo así. fresco, por decirlo así. Un producto fresco, con el sazón salvadoreño, podemos decir. Sí, exactamente. Bueno, quisiera solicitarle que me regale unos 3 minutos porque hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Vamos a pasar a un espacio publicitario. Me espera un momento por ahí en línea, ya vamos a regresar. Sí, sí, no hay problema. Ok. Bueno, muchas gracias a todas las personas que han estado acompañándonos esta primera parte. Hemos llegado a la mitad de nuestro programa y es la hora y el espacio para nuestro Foca Coin de la semana, y luego vamos con un espacio de nuestro anunciante. Recuerden que este es un programa patrocinado por Movimiento Libertad. Vamos ahorita al Foca Coin de la semana y ya regresamos. Y el Foca Coin de la semana es para... Los nuevos diputados no pueden ser como los anteriores. No pueden cobrar bonos, no pueden hacer viajes de placer con recursos del Estado, no pueden ir al Mundial de Fútbol con el dinero del pueblo, no pueden tener plaza fantasma, no pueden tener asesores de asesores, no pueden tener una directiva gigantesca como la actual que no cabe en la mesa solo para tener diputados con privilegios adicionales, cuando pueden hacer el mismo trabajo y hasta mejor con la mitad de los cargos. Los nuevos diputados no podrán molestarse porque no recibirán maletines negros, porque no los habrá. No podrán legislar. Ya llegó el mago llegó, ya a las mujeres les traigo el truco que tengo. Muy bien, Foca, premio, ahí va. Eso es. Cuando el derecho es injusticia para ti y la palabra de un hombre es la ley, tiempo es de unirnos y actuar como una grey, aunque eso implique sacrificio o ser mártir. Despierta, pueblo mío, ¿no ves qué está pasando? Las decisiones que él toma pronto te afectarán a ti.
Caso tras caso en infragante violación, sin importarle las familias o la nación. Con que se cumplan sus caprichos él es feliz, pues la ley y los jueces le obedecen a él. Despierta, pueblo mío, ¿no ves qué está pasando? Las decisiones que él toma pronto te afectarán a ti. Pruebas tras pruebas de tratados con el mar, sin mencionarlos o explicarlos a su gente, con amenazas a la prensa y un gozar. Se calla todo aquel que es disidente. Despierta, pueblo mío, ¿no ves qué está pasando? Las decisiones que él toma pronto te afectarán a ti. Despierta, pueblo mío, ¿no ves qué está pasando? Las decisiones que él toma pronto te afectarán a ti. Bueno, bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa. Recuerden que este programa es patrocinado por Movimiento Libertad y Movimiento Libertad siempre va a estar ahí defendiendo la verdad y fomentando la libertad de expresión mientras exista la República, y la República va a existir mientras nosotros estemos ahí para defenderla. Estamos transmitiendo en todas nuestras plataformas digitales, las cuales ustedes pueden vernos tanto en vivo como en diferido. Vamos a dejar acá en la caja de comentarios los links de nuestra página web para que ustedes puedan hacer sus comentarios, sus sugerencias, o en todo caso también si tienen alguna pregunta la pueden hacer, y si hay espacio al final del programa vamos a dar un tiempo para tratar de contestarlas. Estamos hablando que El Salvador hoy por hoy está pasando una situación en la cual no nos deja de sorprender. Es el título que tengo a la par mía, y es por eso que hemos invitado a Luis Treminio, el cual es presidente de Campo y es un ciudadano comprometido con el rescate de nuestra democracia. Vamos a ponerlo en pantalla. Bienvenido a la segunda parte. Licenciado, muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Un saludo nuevamente para los que los están viendo. Ok, vamos a romper el hielo en esta segunda parte con esta pregunta. Nos hemos estado dando cuenta que se ha venido prorrogando 1, 2, 3, 4, 5 y hemos llegado al sexto. Entonces, ¿es necesario más tiempo en el régimen? Sabemos que un régimen de excepción, limita mucho a los ciudadanos. Entonces, ¿será que un sexto mes más nos va a limitar nuestros derechos y va a limitar nuestra economía? Lo digo porque voy a poner acá una información del Salvador Times, un periódico digital, en el cual dice que con 66 votos los diputados aprueban por sexto mes consecutivo el régimen de excepción, y dice que van a ser 30 días más a partir del 20 de agosto. El régimen de excepción está afectando muchas áreas, tanto económicas, sociales, seguridad, toma de decisiones, mucho. Entonces, ¿será que es necesario, licenciado, un periodo más? Nosotros consideramos que no, porque la propaganda del gobierno ha sido en reiteradas ocasiones que tienen control territorial, el famoso plan de control territorial. Y si necesitan de un régimen de excepción para continuar con ese control, quiere decir que no tienen control de nada. Entonces, al final de cuentas, buscar cómo ampliar un mes más el régimen, eso quiere decir que no ha habido control y que es
medidas de seguridad anteriores han sido un total fracaso. Entonces, al final de cuentas, nosotros somos del criterio que con un mes hubiera bastado porque ya se terminaba la justificación para, por lo que fue decretado. Se decretó en base a los 83 muertos que hubieron el fin de semana que ocurrió la primera vez, pero después de ese mes ya no hay justificación. Ya se supone que ellos retomaron el control, se supone que ellos tienen control territorial de cada uno de las comunidades, por lo tanto, ¿para qué necesitan un régimen de excepción? Si ya tienen el control territorial. Entonces, al final de cuentas, es mentira lo que están diciendo, es mentira que digan que su plan ha sido eficiente en cuanto al control territorial. Bueno, en lo personal puedo decir que todo ha sido mentira porque no sé si nos recordamos a todas las personas que nos están viendo también que hubo el famoso 9 de febrero. El 9 de febrero fue todo un show político porque el presidente lo que quería era los fondos para el plan control territorial, después plan control territorial fase 2, fase 3 y así sucesivamente, que dijeron que ya todo estaba controlado, empezaron a exponer que todo se había arreglado, ya la situación social ya se estaba controlando y ¡pum! Sale la noticia que se terminó la tregua entre el actual gobierno con las pandillas y cae el control territorial, ya no funcionó, así que habilitan el régimen de excepción. ¿Será que este régimen de excepción nada más lo están posponiendo porque ellos necesitan tomar decisiones sin justificarle a las personas o sin justificarle a la población qué es lo que están haciendo? Sí, al final de cuentas es eso, o sea, al final de cuentas hacen compras sin pasar por la ley de la CAC, entonces al final compran, y no solo en la cuestión de seguridad, sino en muchas cuestiones. Por ejemplo, en agricultura, el ministro de Pablo Alí, que hizo compras sin justificar, fue cuestionado por la Corte de Cuentas, y al final lo que hicieron fue cambiarlo y nadie dijo nada. Para la pandemia también hicieron compras en cuanto a la medicina, fue cuestionada también, al final hicieron el decreto conocido popularmente como el decreto con el apellido del ministro de Salud, Alaví. Entonces al final están haciendo justificaciones o están diciendo cuestiones para no justificar los fondos. Y una de las cuestiones que el presidente cuando estuvo en campaña decía era que el dinero alcanza cuando nadie roba. Entonces, si no están robando, si no están haciendo nada que tenga que ver, porque no hay rendición de cuentas, porque no se da el periodo de rendición de cuentas que año con año se daban. Por lo menos llegaba el presidente a decir esto y esto se ha gastado. Hasta en estos 3 años que tiene el presidente Bukele no ha habido rendición de cuentas. Y no lo va a haber porque todo está reservado, unos para 15 años, otros para 18 años. Y aparte de eso, todos los gastos han sido reservados. Algunos sabemos la fecha, de alguna que otra cosa, pero de la gran mayoría no lo sabemos. Por ejemplo, del Bitcoin no está establecido. Ahora, en eso le quería preguntar también, ¿será que el Bitcoin a ustedes, como representantes del agro, les ha favorecido? Porque dijo que una de las principales apuestas iba a ser la compra y iba a ser la venta de Bitcoin y la inversión en Bitcoin en la agricultura. ¿Hasta el momento han visto ustedes solución o ustedes han visto algo que digan, ok, sí tenían razón, vamos por buen camino? No, de ninguna manera. O sea, el Bitcoin ha generado pérdidas al país. Y nosotros hemos dicho, en vez de invertir esos 200 millones de dólares que invirtieran en Bitcoin, los hubieran invertido en el sector agropecuario y lógicamente estuviéramos en mejores condiciones, estuviéramos hablando que el país iba a tener una superproducción y no estuviéramos hablando de posibilidades de una crisis alimentaria para el próximo año. Y es una de las medidas que nosotros hemos criticado del gobierno actual. O sea, ¿por qué invertir en algo que al final de cuentas al inicio dijeron sí, se está utilizando, pero lo que lo utilizaron fue, la mayor parte de gente que lo utilizó fue para retirar los $30 que le dieron
a la población a la gente para poder echar en marcha el famoso Bitcoin. A los que pudieron sacarlo, porque en mi caso yo no pude sacar esos $30, ya había sido cobrado. Pues sí, por eso mismo le digo, o sea, se utilizó para eso, exclusivamente para poder retirar, ya sea que algunos le retiraron fraudulentamente, pero solo fue utilizado para eso. Ya nadie estaba diciendo, estamos utilizando Bitcoin, inclusive dijeron que se iba a utilizar para el envío de las remesas y hay que preguntarle al Banco Central de Reserva cuánto ha entrado en Bitcoin a través de remesa por ese mecanismo, o sea, no ha habido un aumento de ingresos de remesa. O sea que podemos decir que la industria agropecuaria no ha utilizado la criptomoneda o la piensan usar en su momento. No, nosotros hemos dicho que no, y menos los productores, o sea, por el problema que tiene digamos, la inestabilidad que tiene, pues hoy está, por decir algo, a $50,000 por un Bitcoin, el próximo día amanece en 40, o sea, una pérdida de $10,000 de un solo. Entonces, lógicamente, no es viable para el sector agropecuario. Es algo ilógico. Bueno, por lo menos las casetas para cambio de Bitcoin donde estaban los cajeros automáticos han servido estos días que ha estado lloviendo. Sí, para las personas. También ya en las zonas rurales ya las están desmontando. En algunos municipios ya están siendo retirados. O sea que fue una inversión, además de innecesaria, no controlada y no justificada ante la población. Eso es. Bueno, entonces, ¿será que todo este problema, como va, es una sola cadena? Empieza un problema y se empiezan a detonar diferentes problemas. Hemos llegado al punto de la insostenibilidad económica. Quisiera presentarle esta otra nota periodística también de economía, en la que dice: compra anticipada de bonos se hará antes del 15 de septiembre. Aquí estamos viendo al ministro de Hacienda, a donde dice que se va a comprar bonos nuevamente. O sea, estamos adquiriendo más deuda, sabiendo que tenemos deuda, y la compra se hará por $565 millones. ¿Será que en esos bonos o en esa compra y en ese manejo de dinero se está pensando también en la producción agropecuaria? Lógicamente no, o sea, porque para pensar en la producción agropecuaria, o sea, la deuda la vas a ir cubriendo a través del Producto Interno Bruto, o sea que este año estamos diciendo va a haber menos producción, por lo tanto va a haber menos ingresos de parte del sector agropecuario, por lo tanto va a haber un déficit mucho mayor que el año pasado. El crecimiento que se está planteando en el caso de El Salvador es apenas del 2.4% de crecimiento este año, pues, o sea que al final del año vamos a tener un déficit y una inflación mucho mayor que el año en relación al año pasado. ¿Cuál ha sido la inversión más reciente que ha tenido el gobierno con respecto a su sector? Que ustedes digan, este es lo más fresco, ¿se invirtió en tanto o se invirtió en este tipo de equipo o esta maquinaria o el gobierno no tal cosa? Inversión más cercana es la entrega de paquetes agrícolas, pero no es un programa nuevo, viene funcionando la entrega de paquetes agrícolas desde el 2008. Desde el 2008 es un programa que implementó el gobierno de Elías Saca y lo implementaron con cuestiones partidarias, buscar votos de parte del sector agropecuario. Al final de cuentas, no se hizo, no se ha habido como cambio en cuanto a la entrega de paquetes agrícolas. La cantidad que entregaba Saca fue siendo reducida. Este año subió un poquito, pero la entrega de paquetes agrícolas nosotros lo hemos planteado, no resuelve el problema del sector agropecuario. El problema del sector agropecuario va más allá de la entrega de paquetes agrícolas. Estamos hablando de la entrega de paquetes agrícolas, coloquialmente conocido como la semilla mejorada. Eso es verdad. Exactamente. Exacto. Eso es.
22 libras de semilla, para una manzana se necesitan 30, se entrega un quintal de abono, para una manzana se necesitan 8. Este año poquito porque dieron el tratador de semilla y dieron 1 litro de foliar. O sea, el Ok, foliar significa el 5% del costo de producción. Ese es el subsidio que da el gobierno y permite importaciones de maíz, por ejemplo, con un 60% de subsidio en el país de origen, que es Estados Unidos. ok, ahora, Y contra eso los ponen a competir al productor nacional. o los comparan con otros países siempre. ¿Sí? Otra cosa que quisiera que usted le compartiera a la población sería cuáles serían las dos leyes las cuales ustedes le propondrían al gobierno, las cuales son necesarias sí o sí de implementar al más corto plazo. En primer lugar, la política nacional agropecuaria. Hay que trabajar una ley de una política nacional agropecuaria. ¿Por qué? Para darle un rumbo estratégico a la agricultura. No tenemos una política nacional. Por lo tanto, hay que crearla y que cumpla como 3 ejes transversales. En primer lugar, que esta política trascienda gobierno. En segundo lugar, que esta política esté adaptada al cambio climático. Y en tercer lugar, que esta política sea de forma participativa y de consenso. Solo así vamos a poder garantizar la alimentación del pueblo salvadoreño y la soberanía alimentaria, porque nosotros, antes de hablar de seguridad alimentaria, hablamos de soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque de cara a la seguridad, los gobiernos hacen y realizan importaciones de productos que hasta cierta forma inundan el mercado y eso va en perjuicio del productor nacional. Ejemplo, el año 2020 decíamos, teníamos suficiente producción nacional y importar un producto de Sinaloa. En la leche necesitamos, leche y queso necesitamos el 40% de la demanda nacional que tendría que venir de importación, viene el 120% arriba de lo que necesitamos. Así es, o sea que podemos hablar que una de las cosas que ustedes buscan o que de verdad el país debería de buscar es la autosostenibilidad con respecto a la alimentación agraria, o sea, lo que produce el agro aquí en El Salvador. ¿Será que eso es viable para El Salvador? ¿Es un proyecto a corto o a largo plazo? Es la ley de política nacional agropecuaria. Nosotros estamos pensando que es a corto plazo la creación y la formulación. Lógicamente, lo del otro sería a largo plazo, ya la implementación a largo plazo, pero por lo menos tenemos una ley o buscar una ley a corto plazo. Y a corto plazo porque necesitamos no seguir dependiendo del criterio del ministro de Agricultura que va llegando. ¿Y por qué planteamos esto? Porque, por ejemplo, el ministro de Agricultura, el primer ministro que estuvo este gobierno, planteó que los salvadoreños no deben preocuparse o no deberían de preocuparse por la alimentación porque Nicaragua tenía una buena producción. O sea, que tiene que ver eso. O sea, al final de cuentas, si el gobierno de Nicaragua decide cerrar fronteras, lógicamente quedamos desabastecidos. Por lo tanto, nosotros somos del criterio que las importaciones no resuelven el problema, al contrario, lo profundizan, y esa es la situación que hemos planteado muchas veces. ¿Tendríamos la capacidad, licenciado, de poder proveer a nuestro país y poder exportar al mismo tiempo? Sí, tenemos la capacidad. O sea, El Salvador, la gente de El Salvador es bastante trabajadora, bastante ingeniosa, por lo tanto sí hay capacidades. Con apoyo de parte del gobierno sí tenemos la capacidad para realizarlo. Ok, estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa y le quería plantear esta interrogante, la voy a poner en pantalla. En sus palabras, ¿cuál sería el consejo que le dejaría o le daría a la población en este momento? Y a eso le quisiera agregar también alguna recomendación que usted tenga para la población. En primer lugar, consumir lo nacional. Consuman el producto nacional, consuman lo que producimos, que es de mucha mejor calidad en relación a ya le poníamos de ejemplo
El maíz que viene de los Estados Unidos tiene 4 o 5 años de estar almacenado. Lógicamente, para poderlo conservar, tienen que utilizar gran cantidad de químicos. Estamos consumiendo bastantes químicos, entonces por lo tanto hay que consumir la cosecha nacional que está reciente y que está con mucha mayor calidad y mucho más nutritiva. Esa es la recomendación principal, además que luchemos y busquemos cómo preservar la democracia para poder garantizar la paz y la justicia social aquí en el país. Ok, entonces eso serían prácticamente las recomendaciones de su parte y yo quisiera agregar también, así en lo personal, muy recomendación mía, sería de que El Salvador es un país de grandes oportunidades, es un país que tiene muchas metas, muy buena mano de obra y es parte de que nosotros empecemos como a tratar la forma de darle el interés a las producciones nacionales, el apoyo que se necesita. Y es por eso que hacemos el énfasis en tener a diferentes personajes, a diferentes personas influyentes, a diferentes personas que conocen los diferentes rubros, porque estamos viendo puntos de vista que van a ser muy importantes a tomar en cuenta como población. Muchas gracias, licenciado, por la oportunidad que usted me ha dado el día de hoy de poder conversar un poco acerca de la situación agraria en nuestro país, conversar un poco acerca de la realidad de nuestro país y de los puntos de vista que usted nos ha expresado con respecto a la situación que está pasando. Como Movimiento Libertad y mi persona queremos agradecer la oportunidad y su tiempo el día de hoy en nuestro programa. Gracias, Irving, por la invitación. Un saludo nuevamente a las personas que miran este programa. Ok, muchas gracias a todos y los espero ver próximamente el otro jueves y vamos a estar hablando temas de actualidad nacional y realidad nacional. Muchas gracias a todos, pásenla bien, pasen feliz jueves, licenciado, pasen una feliz noche, saludos a todos. Saludos también a ustedes. Bye.